A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa pues vamos a comentar la actividad taurina de los últimos 15 días de junio de 2019 y vamos a prestar especial atención a las dos corridas que hubo en Madrid, una de Dolores Aguirre y otra de Pablo Romero. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa vamos a repasar la actualidad taurina de los últimos 15 días de junio y vamos a prestar especial atención a las corridas que hubo en Madrid los dos últimos domingos de Dolores Aguirre y Pablo Romero. Una semana más nos está acompañando Víctor Pérez López. Buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Pero antes de hablar de la actualidad quiero hacer una referencia a Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, porque hoy, 2 de julio, se cumplen los 80 años de su alternativa. Manolete tomó la alternativa un 2 de julio de 1939 en la maestranza sevillana de manos de Chicuelo y remató el cartel Rafael Vega de los Reyes, Gitanillo de Triana. Los toros fueron de Clemente Tasara y el toro de la alternativa se llamaba Comunista. Le cambiaron el nombre. Eso es. Lo que pasa es que en aquellos tiempos el nombre Comunista, recién terminada la guerra civil, no era políticamente correcto y le cambiaron el nombre a Mirador. Pero el toro se llamó Comunista. Y desde luego, cuando hace 80 años Chicuelo entregó el estoque y la muleta a Manolete, le estaba entregando mucho más. Le estaba entregando el testigo del toreo. Porque el toreo que había dejado alguna vez entrever Chicuelo con algún toro suelto, pues como el toro Corchaíto en Madrid, como varios toros en México, ese toreo totalmente estático y ligado en redondo que alguna vez hizo Chicuelo, cuando tenía un toro muy noble y su valor se lo permitía, pues ese toreo lo impondrá definitivamente Manolete y es el toreo moderno. Por lo tanto, yo creo que Manolete tuvo el padrino que le correspondía, porque le hereda. Lo que pasa es que Manolete sí que va a imponer definitivamente ese toreo porque tiene el valor que no tenía Chicuelo. Sí. Para hacer un apunte, lo más importante de Manolete ya no es tanto que hiciera ese toreo redondo, sino es que consiguió durante 8 años hacer esa faena A todos los toros. Bueno, a casi todos los toros. Y eso le da un valor añadido extraordinario. O sea, lo importante de Manolete es que esa forma de torear que tenía y esa forma de rematar atrás los muletazos y muy para adentro, como no se hacía en aquellos tiempos, se lo hacía absolutamente a todos los toros. Sí, yo creo que ese es el gran valor. Manolete es el primer torero moderno. Sin duda. Joselito y Belmonte empiezan vamos a decir, a experimentar con ciertos conceptos hasta entonces desconocidos. El crisol donde se funde tanto la quietud de Belmonte como el toreo redondo de Joselito Chicuelo, pero es un crisol inestable e inconstante por los problemas de valor de Chicuelo y ese toreo lo impone definitivamente Manolete. Por lo tanto, yo creo que hoy es una efemérides muy resaltable, porque esa tarde fue absolutamente trascendental en la historia de los toros. Tomó la alternativa el torero que en realidad es el que hace que cambia todo, es el que cambia todo y es el que la fiesta tenga un antes y un después. Todos los toreros que han venido después de Manolete, aunque tengan otro acento estético, todos hacen lo que toreado con Manolete, que es torear quietos y en redondo. Quietos y en redondo. Hay tal vez algún escalón perdido, no sé, yo creo que Armillita Chico impone ciertas cosas en el toreo que no había, pero bueno, eso son cosas para hablar en otro momento. Sí. Pero la realidad es que después de Manolete todos torean con Manolete. Efectivamente. Es verdad también que hubo sus enfrentamientos, los famosos enfrentamientos con el gran Domingo Ortega, sobre todo en la famosa conferencia de 1950, donde... pero fíjate que son todos esos enfrentamientos, vienen después de la muerte de Manolete. Manolete en vivo a nadie le dice ni mu. Hombre, yo creo que Domingo Ortega es un torero muy interesante, quizá como dominador de toros no ha tenido rival, pero el toreo de Domingo Ortega queda en vía muerta. Ese toreo, sí, en un constante andar al toro hacia adelante, pues es un toreo que se va con Domingo Ortega, porque el toreo que verdaderamente se impone es el toreo de Manolete. Y yo creo que además hay una temporada clave. La temporada clave es la del año 41. En el año 41
Manolete corta un rabo en Sevilla, un toro que se llama Ilustrado, en la Feria de Abril, y ese verano descuartiza de un modo concienzudo a Manolete, perdón, descuartiza concienzudamente a Marcial Lalanda y a Domingo Ortega, y a partir de entonces domina el panorama completamente Manolete. Sí. O sea, el año 39 y 40 son años de afianzamiento en las ferias, pero cuando verdaderamente se impone Manolete es en el 41, y a partir de ahí el toreo solo será Manolete. Y todo el público tendrá claro que los toreros de la anteguerra, pues digamos que han culminado su ciclo histórico. No, y además a partir de entonces ya Manolete es referente para unos y para otros. Sí. O sea, hay manoletistas y antimanoletistas. Sí. Ya no existen marcialistas, ni existe ningún otro tipo de torero seguidor de. Son todos pros y contras de una forma de torear, de un estilo de torear, y de un torero que cambió todo el toreo de épocas superiores, que fue Manolete. Y luego además, tú fíjate que los toreros que intentan echar a Manolete como rivales, ya digamos que en realidad están reconociendo su superioridad porque ya están toreando con la quietud, con la ligazón y en los terrenos de Manolete. Es decir, Arruza es un torero que al principio era un seguidor de Armillita, de Domingo Ortega, pero cuando ve a Manolete lo que hace es hacer lo que hace Manolete, y el propio Luis Miguel Dominguín, que era un gallito, claro, un Joselito el gallo, pero ya torea con la muleta en el sitio y con la ligazón de Manolete. Es decir, que incluso los rivales que le ponían por delante reconocían la superioridad de Manolete porque estaban haciendo su toreo. Sí, después tal vez Antonio Ordóñez con el capote, que tenía ese capote privilegiado y que también dicen que intentaba adelantar la muleta, pero después con la muleta, todo lo que le hemos visto a Antonio Ordóñez siempre es muy en do menor con respecto a lo que se dice de él. Totalmente. Siempre es muy en do menor. Totalmente. Ojo, a lo mejor es así y hemos tenido la mala suerte de no ver las grandes faenas de Antonio Ordóñez. El problema... con la muleta yo siempre, igual que con el capote era prodigioso, eso estarás de acuerdo conmigo, con la muleta siempre tenía ese punto... ¿Tú sabes cuál es el problema de Ordóñez? Que sus grandes tardes están todas en el cine. Por eso está Comilón de Pablo Romero, por ejemplo. Sí. Evidentemente siempre te quedas un poco decepcionado de ese gran torero. Evidentemente quien no vivió los tiempos de Antonio Ordóñez y quien le ha conocido a través del vídeo queda muy decepcionado. Yo creo que Antonio Ordóñez lo tapaba mucho con su empaque, con su propia figura. Era una figura tan sugerente y que llenaba tanto el ruedo que ocultaba sus carencias. Pero claro, en el cine las carencias se ven muy bien. Y efectivamente yo comparto al 100% tu opinión. Antonio Ordóñez es un capotero, creo que excepcional, pero es un muletero deficiente, que solo lo tapa con la postura personal. Y ahora te quiero hacer una referencia porque has comentado una cosa que es muy interesante, que es la conferencia de Domingo Ortega en el Ateneo de Madrid en el año 1950. Correcto. La famosa conferencia titulada El arte del toreo. Bueno, es muy interesante. Primero porque tú te la lees y en realidad dices, esto Domingo Ortega no lo hacía. Es que no lo hizo nunca. Está hablando de lo que hacía Belmonte, a lo mejor, pero no lo que hacía él. Ni siquiera, yo creo que es lo que soñaba como debía ser. No, yo creo que es lo que escribió Ortega y Gasset. O lo que escribió Ortega y Gasset, no lo sé, pero en realidad es el concepto de mandar, tirar, ese cargar la suerte echando el paso adelante. O sea, son conceptos que luego se han querido integrar en el toreo moderno y por muchos aficionados modernos diciendo que esa es la forma de torear. Si quieres un poco por el concepto antimanoletista de torear muy perfileramente y torear un poco con la muleta atrás pero siempre plana, ojo, pero siempre plana, yo creo que tenía Manolete. Entonces siempre esos conceptos se han ido tratando y se han ido visionando de una forma... Lo que habla Domingo Ortega de parar, citar, parar, cargar y todo eso, en realidad él no lo hacía. Es decir, él era un toreo en constante movimiento y de eso no habla en la conferencia. Es decir, alguien se la escribió, yo que sé qué fue aquello. Y lo que es evidente es que tanto Marcial Lalanda como Domingo Ortega, hasta en sus últimos años, es decir, siendo ellos muy mayores y ya con Manolete muchos años muertos, nunca perdonaron que les mandara al asilo. Siempre fueron muy críticos con él y tuvieron un enorme resquemor para con él. Yo alguna vez, en mis años muy jóvenes, he hablado con ambos, además he hablado con ambos y es verdad, tenían ese resquemor. Sí, ese resquemor del torero que le había de alguna forma, pues como a todos, como en su día... José y Juan echaron a Bombita y a Machaquito
pero con una diferencia. Machaquito es un hombre que asume inmediatamente la superioridad de lo que acaba de llegar y se retira honradamente. Bombita le costó más. Y Bombita le costó más, pero luego habló muy poco. Sí, no habló nada. No habló nada. No habló nada, casi. Y en cambio estos se explayaron a gusto, ¿eh? Y de alguna forma conformaron cierto tipo de tauromaquia. Sí. Cierto tipo que después, no sé, y ojo, y eso que dentro de lo que cabe yo a Marcial Lalanda en Adiós Madrid, que en mi tierra, o Viva Madrid, que en mi tierra, perdona, que sí tuve el gusto de ver la película, la verdad que torea muy bien. Ahí quien de verdad torea bien es Félix Rodríguez a una vaquilla en el campo. También es verdad que eran unos tiempos donde Marcial estaba muy arriba, que eran los años 20. No son los años 30, que ya estaba el hombre. Pero esa película, la de Viva Madrid, que es muy pueblo, es muy interesante porque hay muchas imágenes de Marcial, pero están las únicas imágenes que hay de Félix Rodríguez tentando en el campo, que tienta muy bien una becerra con una guayabera blanca, y están las únicas imágenes en movimiento que hay de Chicuelo, toreando un toro en Bilbao, un graciliano en Bilbao, ¿eh? Cuando Marcial, bueno, en la película es un muchacho que viene a Madrid a estudiar medicina, pero pues va a una corrida y ya solo piensa en ser torero, pues las imágenes de la corrida que ves son unas imágenes de Chicuelo en Bilbao. No, esa película es muy interesante. Es muy interesante por todo lo que nos da de toros, nada más. Exacto. Es un poco como con el famoso Currito de la Cruz, que también descubrimos a un torero que... Pues hay una película que se llama La Dama de Noche, que las imágenes que hay son de Rafael el Gallo, de un montón de fans de Rafael el Gallo, pero no he sido capaz, sé que existe ahora mismo, en este momento, es decir, en algún lugar está, no ha sido destruida, pero no he sido capaz de verla. Y tengo una enorme curiosidad, claro, porque eso puede ser muy interesante. Sí. Bueno, pues hoy era inevitable hablar de Manolete, primer torero moderno, el antes y el después del toreo actual, porque Joselito, Belmonte, Chicuelo anuncian a Manolete, pero Manolete es el primer torero moderno, era inevitable hoy acordarnos de él en el 80 aniversario de su alternativa, pero claro, hay que hacer una referencia de lo que hemos visto pues estos días. Y he estado en un lugar bastante insólito, he estado en Coria, en los San Juanes de Coria. Aquello pues es pues muy particular, es pues una fiesta en la que digamos está implicado todo el pueblo, donde se siente mucho la pasión por el toro. ¿Y en qué consiste la fiesta? Pues bueno, se echa el toro en la plaza del pueblo, en el que está más o menos media hora, donde lo recortan, pero lo importante viene cuando pasada media hora le sueltan por las calles de todo el casco histórico, que son 70.000 metros cuadrados, y el toro va a su libre albedrío por allí, sin ninguna traba, ¿eh? Entonces pues la gente va de bar en bar, de peña en peña, pero sabes que en la vuelta de la esquina te puedes encontrar con un toro. ¿Y con qué toros? Porque llevan unos toros muy astifinos, muy bien presentados, se gastan una pasta, llevan toros de Pablo Romero, de Adolfo, de lo mejor. Y aquello verdaderamente es muy emocionante y sobre todo destacaría dos cosas. Primero, el enorme arraigo popular de la fiesta de los toros. Cuando ves cosas como la de Coria, está claro que está muy arraigada en el pueblo español y que desde luego los antitaurinos lo tienen muy difícil porque es una cosa muy difícil de extirpar. Y luego también de lo que te das cuenta es que el toreo popular tiene una ventaja sobre el toreo convencional y es la participación. O sea, la gente no se siente simplemente espectadora, sino que participa en el rito y eso le da muchísima fuerza, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que me ha gustado mucho, lo hemos pasado muy bien, vamos a volver, porque además, pues allí tenemos muchos amigos y desde luego les recomiendo a todos ustedes pues que vayan a ver el toro de Coria. Y qué importantes son mantener todas estas fiestas populares. Y qué desgracia que algunos políticos nos quieran destrozar. Y aquí meto a todos los partidos algunos festejos que hay en Castilla y León y en
la zona levantina. Hicieron una auténtica jugarreta con el Toro de la Vega, porque yo soy un gran defensor del Toro de la Vega. Además, permanecía una suerte medieval que solo quedaba ahí, que era la suerte de la lanzada a pie. Bueno, y a caballo, en función si vas andando, vas subiendo en un caballo. O sea, era una suerte medieval que solo quedaba en el Toro de la Vega, ya desapareció. Y el único problema es que tal vez se dejó intervenir excesivamente a excesiva gente. Sí. Cuando la importancia y la preponderancia de los lanceros, especialmente a pie, pero también a caballo, tenía que haber sido mucho más importante que toda esa marabunta de gente que de alguna forma distorsionaron lo que es el Toro de la Vega. Yo creo sobre todo que fue... Pero bueno, o sea, después aquí hubo una intencionalidad política desgraciada que nos hizo... Fueron los medios de comunicación que empezaron pues, a hacer una propaganda muy negativa de eso, dieron un enorme altavoz a los antitaurinos, los políticos se asustaron, pero yo espero que el Toro de la Vega pues, pueda volver en los próximos años. ¿Por qué? Primero, porque es una injerencia de la política en la vida del ciudadano, y en segundo lugar porque es una tradición muy bonita y desde luego los señores del Panga no tienen ningún derecho a legislar sobre la vida de la gente en Tordesillas. Si a usted no le gusta, pues no vaya, pero punto. Y si usted quiere tener la casa llena de gatos, pues es su problema en el que yo no me voy a meter, pero usted no tiene ningún derecho a intervenir en el Toro de la Vega. Entonces, por puro respeto a la democracia y por puro respeto a las libertades individuales, esa tradición hay que recuperarla. Como mantenerla los toros de Coria, los toros de fuego del Levante español y todas las fiestas populares que existen, a las cuales yo me podrán gustar más unas que otras, pero estoy absolutamente con todas ellas. Totalmente. Por cierto, los toros de fuego del Levante español tienen una plástica muy particular. Ver al toro por la calle corriendo con el fuego, la unión de la fuerza del toro con la fuerza del fuego, a mí en concreto es una cosa que me gusta mucho. Y me gusta mucho de Coria lo que es el toro por la calle. Sin ningún barrera y sin ninguna barrera y sin ningún límite, ¿no? Y se ve ahí sobre todo lo que es, pues es que la tauromaquia es en realidad la religión más antigua que hay en España, porque esto es una religión, todo lo pagana que queramos. La corrida de toros es una gran liturgia. Exacto. Está grande. Donde existe un Dios que muere y tiene que morir para que siga existiendo ese Dios, que es el toro de Lidia. La tauromaquia es la religión más antigua que existe en España, una religión pagana, pero una religión con sus adeptos y sus fieles. Diríamos que la corrida de toros es la misa mayor, es la misa mayor en una catedral, pero luego está muy bien también, digamos que pues los antecedentes de esa misa mayor, porque se vive la fiesta con mucha intensidad. Y las procesiones, que son esos menores. Exacto, digamos que una comparación las capeas serían el abuelo de la corrida a pie moderna. La capea sería la abuela, el abuelo, el toreo caballeresco el padre y el toreo a pie profesional el hijo, por así decir. Es el antecedente. Pero que en esos antecedentes donde el pueblo participa y donde el toro está corriendo libremente por la calle, se ve muy bien la fuerza del toro, el peligro del toro y la potencia del Dios. Quien ha sentido el miedo en una calle de Coria, desde luego, todas las tonterías que dicen los antitaurinos le parecen eso, estupidez. Yo puedo contar una anécdota que lo he contado 1000 veces en Sacedón, cuando era muy jovencito. Estaba corriendo en este relleno, eso que es bastante gordo y bastante... Bueno, el caso es que me quedé atrás y yo digo, me voy a meter en esta calle. Me meto en una casa y de repente sale una señora como con 120 años. Me mira y me cierra la puerta, me da las narices y dice, maricón, y me dejó ahí. Yo sentí cómo pasaban los toros. Yo sentí que pasaba a milímetros, seguramente pasaría a metros, pero yo sentí que... Es una sensación que no la puedo olvidar y no la olvidaré en mi puñetera vida. Y el miedo existe. O sea, y después la adrenalina que te hace, a pesar del miedo que pasa, es volver. Por eso es muy volver importante. A coger una muleta, eso existe. Por eso son muy importantes los festejos populares y es muy importante la tauromaquia popular, porque enganchan a la gente. Enganchan a la gente. Es decir, la gente, pues eso, está cerca del toro, entra en contacto con el toro, respeta al toro, admira al toro como esa fuerza desplegada de la naturaleza y entonces empieza a admirar al torero.
que son capaces de superar ese miedo y son capaces pues de crear una bella obra de arte y encima son capaces de destruir a ese animal absolutamente poderoso y tremendo que es el toro, ¿no? Y que fíjate que en todas las fiestas populares, en todas, lo que buscas es el trapío excesivo del toro. En Coria son unos pavos. Los pavos que echan ahí no los vemos nunca en ninguna corrida de toro. Digo, en Coria o en cualquier otro festejo popular de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Entonces aquí somos pues firmes defensores de la tauromaquia popular y desde luego pues siempre tendrán nuestro apoyo, y especialmente tiene nuestro apoyo el pueblo de Tordesillas, absolutamente perseguido, crucificado, ajusticiado, vilipendiado por estos medios de comunicación absolutamente progres e impresentables y por estos políticos cobardes. El pueblo de Tordesillas tiene especialmente nuestra simpatía porque es un pueblo mártir dentro del mundo de los toros en España. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las corridas que hubo en Madrid porque fueron muy interesantes las dos y además también han dado mucho que hablar. Resulta que la empresa anunció la corrida de Dolores Aguirre y la corrida de Pablo Romero los domingos siguientes a San Isidro porque no se atrevieron a meterlas en San Isidro debido pues al juego escandalosamente manso de la de Dolores Aguirre el año pasado y también pues del juego de lo que pudiera pasar con los Pablo Romeros después de su juego dudoso. Entonces prefirieron ponerlas fuera de feria porque no se atrevieron en San Isidro. Las pusieron fuera de feria. Fuimos los cabales. Sí. Pero la verdad es que han sido dos corridas muy interesantes que han dado mucho que hablar y que a mí me han gustado mucho. Y desde luego yo creo que ambas se merecen volver a San Isidro. A mí me parece que sí, y yo estoy además muy feliz con la recuperación que yo vi de Pablo Romero. O sea, de Pablo Romero vi cosas que creía que estaban perdidas en la ganadería. Si quieres empezamos por Pablo Romero, por tenerlo más reciente. Perfecto. Pues bueno, vamos a destacar en primer lugar la bella estampa, ¿no?, de los toros. Los Pablo Romero son torazos de peluche, son guapísimos, quizás sea el toro más guapo. Además una cosa que les hace especialmente bellos es lo chatos que son. O sea, tienen una cara tan corta que el contraste de la cara con ese corpachón los hace preciosos. Como era el tercero. El tercero era... Y además fue un buen toro. Y además fue un buen toro, claro, pero el tercero era un Pablo Romero que era una preciosidad. Y el segundo también, porque pero especialmente el tercero, para mí el toro más bonito, es un toro de fotografía. Pero fueron muy bonitos, pero sí que quiero decir una cosa. Hubo un toro muy fuera de tipo, que fue el quinto, que parecía una vaca de saltillo. Porque el toro de Pablo Romero es redondo y este era un toro alargado, con pitones hacia... Y el cuello que tenía, ese cuello tan largo, Pablo Romero siempre... Y los pitones casi cornivueltos, que era casi cornipaso. Sí. Y luego otra cosa que habría que comentar es que ahora tienen más cara. Mucha más cara que él tenía, porque antes fíjate que es un toro que se cerraba. Sí. Que se cerraba normalmente y ahora... salen toros muy impresionantes. Yo creo que están buscando más cara. Han buscado la quizá cara para ir a los sitios importantes. Pero vamos, la presentación de la corrida fue muy bonita, hubo toros muy bonitos. Y luego, pues el juego me dejó bastante satisfecho. Y eso que la cosa no pudo empezar peor. O sea, los dos primeros toros para mí fueron de un intenso sufrimiento, porque primero salió un mansísimo. Y además duro, difícil. Que me recordó... complejo de eso. Me recordó uno que vi en Pamplona en el año 87 que se llamó Chivito, de banderillas negras, que no se dejó picar y que además... fue un toro muy polémico porque las peñas se pusieron a su favor cantando el toro es cojonudo y tal igual. Él lo único que hacía era corretear el ruedo y saltar las tablas, pegó una cornada enorme al picador Victoriano Caneva y Esplá se lo quitó del medio sin contemplaciones. Y Esplá, que había sido uno de los niños bonitos de Pamplona, a partir de ahí desapareció de Pamplona. O sea, esa corrida tuvo mucho... Ese toro, el toro Chivito del 87, tuvo
dio mucho que hablar. Pues fue un toro parecidísimo a Chivito, el primero de la tarde, mansísimo. Un toro de cara pequeña, con muchos pitones. Igual que era Chivito, mansísimo. Bueno, pues empezamos con un manso, un buey de carreta. Y luego sale uno inválido total. Un toro con mucha clase, en principio se derrumbaba, pero después total y absolutamente inválido. Entonces, cuando yo veo derrumbarse al segundo, entonces, digamos que se me vinieron un montón de pensamientos agobiantes, ¿no? Porque empecé a recordar aquellos Pablo Romeros de finales de los 80 y primeros de los 90. Que se caían todos, ni de forma miserable. Ahí va, volvemos a esto, ¿no? Entonces, estaba absolutamente cuando salió un sobrero de San Martín, y cuando se estaban arrastrando las mulillas al sobrero de San Martín, estaba yo diciendo, joder, qué mal lo llevamos. Y salió el tercero, que aparte de ser una pintura, más bonito toro que había, toro muy bravo en el caballo, muy pronto, muy alegre, se comió el caballo, y luego fue muy Pablo Romero en la muleta. Es decir, si hay algo que distinguía al Pablo Romero clásico, es que humilla poco. No, pero lo que más distingue a Pablo Romero clásico, lo impulsivos que son. Van al toque. O sea, en cuanto te ven, van. Claro, sin humillar, pero van. Es que... Y entonces fue un Pablo Romero clásico, el tercero. Por eso, todos los grandes faenas que han hecho los toros de Pablo Romero siempre hay que darles mucho sitio. Porque sabes que el toro te va a venir. Sí. El toro te va a venir porque, como tú dices, es impulsivo. En cuanto ve la muleta, ahí va. Y va con todo lo que tiene. Sí. Va con todo lo que tiene. Después, en contrapartida, el defecto fundamental es que como tienen tan poco cuello, no humillan. Entonces siempre hay que torearles a media alturita. En eso yo creo que Camino lo veía muy clarísimo. Lo vio muy bien. Camino lo veía clarísimo, es decir, Camino sabía que hay que dar muchos metros al Pablo Romero porque por su prontitud, con la propia inercia pasa. Claro. Pero no hay que obligarle ni bajarle la mano. ¿Por qué? Porque como es un toro que tiene dificultades para humillar, si le bajas la mano se para y se frena y empieza a cabecear. Entonces hay que torear siempre a media alturita. Entonces Paco Camino lo que hacía era darle muchos metros para que con la inercia el toro se tragara el muletazo, y incluso tú fíjate en las imágenes, en las magníficas imágenes de la maravillosa faena de Camino a Serranito en el 71, como incluso en el final del muletazo sube un poquito la mano con relación al resto del muletazo. Camino la subió un pelín en el último tramo del muletazo para ayudarle. Y luego otra cosa, muy en línea. Siempre muy en línea. Muy en línea. ¿Por qué? Porque como intentes echarle hacia adentro, dar el muletazo... Te pega la trascada hacia arriba, siempre. O sea, vamos a ver, cada toro tiene su línea. Eso es. Y este toro tiene unas características muy propias. Sí. O sea, sabes que no le vas a poder bajar la mano intensamente. Sabes que hay que torearle muy en línea siempre para que no te proteste, que no te coja nunca la muleta, y darle muchos sitios y muchos terrenos al toro. Y no forzarle, no obligarle nunca. Y el toro tiene la virtud de que es pronto y te va a venir siempre. No hay que sobarle. Y no hay que sobarle. Tiene 30 muletazos, por lo tanto, no hay que sobarle. Es decir, hay que darle los 30 y entrar a matar. Si estás con probaturas, con sobeteos, con tal y cual, cuando quieras empezar a torear, el toro ya se acaba. Te ha acabado. Y lo que tú has dicho, ahora hay una faena tipo, que es la que admite el toro de Domecq, que es tal, y es la que quieren hacer a todos, y no tienen en cuenta que los otros encastes se embisten distintos, ni y que el gran torero, ni el Castillo, ni el Pablo Romero, ni el Miura tienen ese tipo de lidia. Hay que lidiarlos como son. Entonces, ¿el gran torero quién es? Pues el que es capaz de conocer todos los encastes y aplicar a cada encaste la lidia de cada encaste. Entonces, ese Pablo Romero fue un Pablo Romero típico, y yo creo que, además lo he hablado con él, yo creo que Sánchez Vara cometió dos errores. Primero, citarle muy en corto, y así desaprovechas las inercias, y luego quererle torear hacia adentro. ¿Y qué pasaba? Que en cuanto le quería forzar hacia adentro, el toro se salía por afuera, y entonces el muletazo era despegado. Si le hubiera dejado galopar y simplemente que pasara, le corto una oreja, porque encima luego le mató fenomenal. Sí, le pegó un estoconazo. Mira, Sánchez Vara es un torero también, tiene ciertos, digo, amaneramiento entre comillas, es un hombre bregado Cafarratas haya quedado, para la posteridad. Es un hombre bregado. Ese toro se le queda vivo al más pintado, y él lo mató. Claro, sí, no. Pero que te quiero decir que
es un hombre bregado con mil Sí, tipos de sí. corridas y generalmente no corridas fáciles. No. Entonces, eso siempre de alguna forma amanera. Sí. Y una de las amaneraciones más grandes que tiene ese tipo es querer siempre estar cruzado y a 1 metro del toro, Sí. que es donde no te ve. Sí. Entonces, cuando sale un toro que te está pidiendo 4 metros o 5 Sí. o 6 metros, no lo ven. Sí. O en ese sentido Totalmente. te digo el amaneramiento que puede tener ese tipo de toreros que le falta la experiencia de torear otro tipo de castes y de sobre todo lo que es una técnica defensiva que lo que pretende sobre todo es asegurarte asegurarte a ti mismo. Entonces eso, es decir, se puso en corto, quiso dar muletazos muy curvos y aquello no salió y fue una pena porque le mató muy bien. Sí. Le mató muy bien, pero de todas maneras es un tío muy respetable porque aunque cuando le sale el toro bueno quizá no afina, pero cuando sale un toro malo es de los mejores que hay, como se ha demostrado. Es capaz de matarlo siempre. Que otros no son capaces. Es capaz de matarlo. Y luego salió el quinto, y en cambio en ese estuvo muy bien. Le vio muy pronto. Dijo, a este hay que darle. Era un toro buenecito, pero solo por un pitón, el izquierdo, y sin humillar mucho. Y lo vio claro. Dice, no vamos a agobiarlo, no vamos a atosigarlo, y los muletazos de uno en uno porque le cuesta repetir. Y hizo una faena, yo creo que es la mejor faena que ha hecho en Madrid. Desde un punto de vista estético, hubo naturales buenos, pero él, que normalmente mata muy bien, a ese no lo mató. Se puso muy lejos, el toro dudó, dio 2 pasos, le quiso como medio matar al encuentro, una estocada tendida, fue lo más tonta que existe y luego tres descabellos y perdió una oreja, porque le tenía cortada una oreja. Sí, yo discrepo un poco contigo, porque para eso estamos. Por ejemplo. Yo creo que, fíjate, tú dices que lo vio muy pronto, yo creo que le tenía que haber visto mucho más pronto, porque el toro ya en el capote, ya en los capotes, ya cuando se era el caballo, veías que por ese pitón tenía cierta calidad. Y sabías que ese es un toro con unas hechuras diferentes. Aquí, si quieres, nos podremos meter o no. Es el que gustó más, claro, pero era el menos fiel a las hechuras. Parecía una vaca vieja de Saltillo. Es que era un toro muy asaltillado. Parecía una vaca vieja. Con esos pitones que tenía cornipasos, ese cuello mucho más largo que los de sus hermanos. Era un toro muy asaltillado. Probablemente esos saltillos que dicen que en un momento determinado hubo el cruce. Cuando se pasó de los ensabanos capirotes y los berrendos en Colorado a los cárdenos. Por poner una fecha, además es que es una fecha cabal. Eso fue en 1919, hace exactamente un siglo. Hace un siglo los Pablo Romeros pasaron de ser capirotes y berrendos en Colorado a ser cárdenos. Sí, berrendos en negro también, pero es verdad. Y a partir de entonces... 1919. Es excepcional el toro que te salía algún toro colorado o castaño, pero lo normal es el que te salía en cárdenos. Y anteriormente el cárdeno era el menos predominante de todos los pelajes, que sobre todo tenía mucho capirote, mucho berrendo y en todo tipo. Se ha hablado mucho de los gallardos del puerto, de don Marcelino Bernaldez de Quirós, que era un cura de Rota, que era navarro y es un toro navarro. Se ha hablado mucho, pero en realidad lo que era Pablo Romero era una ganadería vazqueña. Todo lo procedente del duque de San Lorenzo era una cosa vazqueña fundamentalmente. Por eso tenía esa calidad y esa cantidad diferente de pelajes. Claro. Ningún toro que no sea vazqueño, que sea a lo mejor con raza cabrera, tiene esa cantidad tan inmensa de pelajes. Y de repente pasa de tener una gran variedad de pelos a que los toros sean cárdenos. Qué casualidad. Y si tú te das cuenta, podría ser Pablo Romero un injerto particular entre vazqueño y saltillo. Es decir, tiene el cárdeno del saltillo, pero el corpachón del vazqueño. Y desde luego hay una cosa que todo el mundo sabe. Cuando Rafael Roda Osborne, marqués de Saltillo, muere, el albacea es don Felipe de Pablo Romero. Y durante un año, mientras se encuentra comprador a los saltillos, la ganadería pasta donde Pablo Romero. La ganadería de Saltillo pasta donde Pablo Romero. Entonces, claro, tenías la ganadería allí, pues vamos a hacer una prueba. La prueba salió buena. Seguramente salió muy buena la prueba. Sale muy buena porque en el año 19, Belmonte, o sea, con la primera camada de cárdenos, Belmonte tiene un gran triunfo, con un toro que se llama Gondolero. Hubo en Madrid. Triunfos. El primer rabo que se cortó, me parece, en Madrid por Valencia, fue un palo. Un novillo, el novillo. Pero ese era de los berrentos. Pero fue un novillo. Sí. El novillo se llamaba Vallehermoso y fue el 11 de agosto del 18. Valencia primero, el primer rabo. Es el primer rabo en Madrid. Sí. Pero vamos, que está claro que el cruce funcionó y
siguió, y aunque lo nieguen los dueños, yo creo que es una cosa que es una evidencia. Y tampoco pasa nada. Y tampoco pasa nada. Porque, bueno, pues ahí está. Y luego, volviendo un poco a la corrida, pues el toro cuarto fue el más soso, no se metió con nadie, le tocó a Marc Serrano, que pasó por allí sin decir nada. Serrano no dijo absolutamente nada, con tantos años de alternativa, es que no le vi nada. Pero ni en ese, ni en el de San Martín. Tampoco puedo decir nada malo de él. Nada. Tuvo también la peor suerte, los dos toros más desagradables. Pero tú fíjate que el de San Martín fue muy malo en los dos primeros tercios, pero luego pasaba por allí. Sí. Y tampoco se vio nada. Y luego el Pablo Romero fue muy soso, pero tampoco se comió a nadie. Y verdaderamente Marc Serrano no dio ninguna impresión, ni buena, ni mala, ni regular, nada. Y luego el sexto fue un toro que tuvo alguna posibilidad. Miguel de Pablo, que confirmaba la alternativa, tuvo la desgracia de encontrarse con el Manso Imposible en primer lugar. El primero era imposible y no pero a mí este sexto me gustó. Muy bravo en el caballo y luego con buenas posibilidades en la muleta por el pitón izquierdo, pero tenía un problema, que era la justeza de fuerza. Es que fíjate que se quedaba siempre a medios muletazos el toro. Por la justeza de fuerza. Pablo Navarrito, como le llaman en su pueblo, Colmenar, toda la gente, fue un torero... yo creo que tiene cierto estilo toreando, o sea, es un torero que, bueno, vamos a verle más veces. O sea, hombre, en Valdemorillo el año pasado estuvo muy bien. Por eso digo, vamos a verle más veces, porque yo no le he visto mal, o sea, tiene buena estética toreando, es verdad que, bueno, está muy nuevo y es verdad que... Pero también es verdad que el último toro se quedaba muy cortito, o sea, tenía mucha clase, pero se quedaba muy corto, ¿eh? Se dicen muchas cosas de los toreros que no están puestos. Por ejemplo, cuando un torero que no está puesto se le va un toro de bandera, se dice es que no está puesto, no. O sea, aquí no hay... Si con ese toro de bandera no es necesario estar puesto. Con ese toro de bandera hay que torear. Entonces, ahí la disculpa de no estar puesto no vale. ¿Por qué? Porque el toro te regala la embestida. Ahora, cuando el toro no te regala la embestida, estar puesto es muy importante. Claro. Es decir, cuando el toro tiene alguna dificultad, por la que sea, es decir, por sentido, por poca fuerza, es muy importante estar puesto. Y lo que se vio en el muchacho es que está muy poco toreado. Entonces, el toro necesitaba... No era tan fácil porque la poca fuerza le hacía quedarse a media arrancada. Entonces, ¿qué se necesitaba con ese toro? Perder los pasos muy bien y mucha sutileza en el toque del muletazo. Y claro, ese perder pasos a la perfección y esa sutileza en el toque lo puede tener una figura que torea mucho, pero no un torero que torea muy poco. Entonces, es lo que faltó. Es decir, hubo algún natural bueno, la faena fue una faena de buenas intenciones, pero faltó el oficio de quien torea. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, en el planteamiento que has hecho. Yo estoy totalmente, absolutamente de acuerdo. Pero vamos, que es un torero al que hay que volver a ver. Sí, por eso digo que siendo debutante con ese primer toro, que fue un toro imposible, el toro más desagradable de toda la corrida, y el sexto toro, que era un toro que tenía calidad, pero que había que hacer las cosas muy bien para que tuviera lucimiento, y ese hacer las cosas muy bien, pues bueno, le faltaba ese estar puesto. Pero que aparte de todo esto, yo estoy muy congratulado con la corrida de Pablo Romero, de la vida, no solamente por presentación y por tipo, que es impresionante, sino porque vimos ayer 2, si quieres hasta 3 toros que dan esperanzas de que este encaste otra vez se venga para arriba. Totalmente, y además es absolutamente necesario, porque la variedad es esencial en la fiesta de los toros, y la fiesta de los toros actualmente es muy monótona la mayoría de las tardes, y toros así rompen la monotonía, y entonces es muy importante. Y además es que es una de las ganaderías más amadas y más queridas por los aficionados a los toros. Hay ciertas ganaderías, por ejemplo Pablo Romero, que sí son de una sociedad y tienen unos propietarios, pero en realidad son un poco patrimonio de toda la afición. Es que todos los aficionados, de alguna forma, son esas ganaderías que da igual que estén bien o mal, pero que siempre queremos y hacemos fuerza permanentemente para que salgan los toros bien. Y por cierto, ya que hemos hablado de la firma comercial que es dueña de los Pablo Romero ahora, la Sociedad Partido Resina, pues también habría que agradecerles el esfuerzo hecho en estos últimos 20 años, porque han pasado por muchas tormentas, lo han pasado muy mal, les hicieron un saneamiento que casi les dejan sin ganadería, ha habido tardes muy decepcionantes, esa crítica que disculpa tanto a las figuras del toreo, carga con auténtica saña con estas ganaderías, han aguantado críticas durísimas,
han estado ahí firmes ante los momentos de decepción, y por lo tanto yo creo que hay que estar agradecidos a estos señores, y desde luego pues hay que darles la enhorabuena, porque parece que se van viendo resultados. Además, aunque sea lentamente. Es una gran desgracia lo que es la tuberculosis dentro del ganado vacuno. Es que lo de los saneamientos también. Y los saneamientos es que manda los huevos, porque a ti te dan como positivos una serie de tos, y después les tienes que llevar a matar, les matas, y después resulta que el 99% no son positivos, son falsos positivos. Pero ya la genética se ha perdido. Claro, y cuántas líneas en una ganadería que tiene tan pocas líneas como Victorino o como Pablo Romero han sufrido con los saneamientos salvajes. Hay muchas menos vacas de Pablo Romero que linces en Doñana. Sí. Entonces, ¿por qué se pega estos palos a las ganaderías de Lidia y se les exigen saneamientos absolutamente salvajes, y en cambio a las reses del monte, que son las que pegan todas las enfermedades, no se las sanea? ¿Y por qué se intenta aplicar la normativa que en el centro de Europa se aplica a las vacas lecheras estabuladas? ¿Por qué se intenta aplicar eso mismo, por exigencias de la Unión Europea, a ganaderías extensivas que viven de una forma completamente distinta? Es un auténtico absurdo. Hay que parar los saneamientos, y hay que parar todo el cúmulo de intereses de las empresas que lo hacen y tal igual, que hay en torno a los saneamientos. Todos los ganaderos españoles de Manso y de Bravo, o de Bravo y de Manso, están sufriendo con una lacra que son los saneamientos que hay, y están sufriendo con una lacra que es muy difícil de evitar. Es los cotos, el estar mezclados cotos con ganaderías de Bravo, donde permanentemente saltan unos animales de un lado a otro, y donde el beber agua, un agua contaminado, en cuanto unos venados van a la charca donde están los toros y beben ahí, ya está. Salen todos los toros, todas las vacas sobre todo. Todas las vacas con positivo en tuberculina. Esa es la realidad. Y luego otra cosa hay que absurda hacer cosas. Es que esas enfermedades no se pasan al hombre. Nunca. Y además siempre ha habido, y no pasaba nada. Entonces es un absurdo, y desde luego desde aquí decimos que esto hay que frenarlo y hay que pararlo, porque se está perdiendo un caudal genético que no se puede reponer. O sea, a un señor en Holanda le hacen un saneamiento y le quitan 20 frisonas, y aquí no ha pasado nada. Porque se puede reponer exactamente con la misma genética. Pero cuando desaparecen una serie de vacas de Pablo Romero, de Graciliano, de Coquilla, tenemos un problema, porque no se pueden reponer. Y esto se lo tienen que meter en la cabeza a los políticos, y desde luego hay que hacer mucho machaque en esto. Y bueno, y también tuvimos el domingo anterior tuvimos una de Dolores Aguirre, que también ha dado lugar a una riada de comentarios, porque al taurinismo en general la corrida le pareció un espanto. Y sobre todo la pegaron... Y la han reventado, o sea, es que no han dejado títere con cabeza. Y a mí, mire usted, a mí la corrida me gustó. ¿Y por qué me gustó? Porque yo no pido peras al olmo. O sea, yo espero de cada encaste lo que el encaste me puede dar. ¿Y qué dieron los toreros de Dolores Aguirre? Primero, una presentación extraordinaria, espectacular. La corrida era un corridón de toros con todas las bendiciones. Y luego fue una corrida muy del encaste. Es decir, una corrida muy avanta, una corrida en los primeros tercios pues de mucha carrera, muy corretona, una corrida que lo hace pasar mal a los banderilleros, como es el encaste, como es el encaste Atanasio Conde de la Corte. Pero luego en la muleta hubo toros muy estimables, y toros con los que no se estuvo a la altura, y toros que desde luego pues merecían mucho más. Por lo tanto, yo tengo una opinión positiva de la corrida. También la cosa empezó fatal, porque el primero fue manso. Sí, el lote de la Mela realmente fue el peor lote. Sí.
toda la corrida. Pero tú fíjate, el primero pero que el primero especialmente fue manso, malo, pero tú viste cómo embistió al caballo. Fue increíble, porque fue un manso de solemnidad, pero el caballo estuvo pero excepcionalmente es que, bueno. Ojo, toda la corrida embistió bien al caballo. Sí. En general. Y a todas se le pegó con saña. la dieron se le pegó con saña. El carnet de identidad. O sea, si vemos en San Isidro, ¿a qué corrida se le ha pegado más? Yo creo que quitando al Pilar, que la pegaron un machaque salvaje. Cuadri empezó pegándose, pero después ya no se le pegó tanto. Yo no sé si alguna corrida se le ha pegado tanto. A la corrida que más se ha pegado de toda la temporada en Madrid fue a la de Dolores Aguirre. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Se la pegó con saña. Sí, pero vamos, que ese primero fue muy sorprendente porque fue mansísimo, pero en el caballo fue muy bravo, lo que es la vida. Y luego el cuarto fue un toro muy bronco, muy áspero. Muy bronco, muy complicado. Muy complicado. Y bueno, pues Lamelas, que también es un torero que tampoco tiene el oficio de quien torea todos los días. Sí. ¿Sabes? Pues por allí pasó. Pero pasó por ahí y se fue de ahí. Pero en cambio, con el lote de Cristian Escribano se pudo estar mejor. Y especialmente con el primero. Escribano. Cosas buenas de Escribano. Con el primero suyo, vamos. Cosas buenas de Escribano. Bien con el capote, colocó a los toros bien delante de los picadores, con cierto buen garbo, buenos inicios de muleta, que salirse con los toros estuvo torero, porque tiene un cierto gusto, pero la cosa se empezó a venir abajo cuando hubo que torear en redondo. Siempre le pasa. En las dos faenas. Siempre le pasa a ese chico. Fíjate, en San Isidro le pasó lo mismo. Sí. Salió un toro de Valdellán que era uno de los toros de la feria. Uno de los toros de la feria y empezó bien, se dobló muy bien. Sí. Empezó la primera serie y ya la segunda serie ya empezó a afligirse, a comerle el toro los terrenos. Y ayer, el día de la corrida de Dolores, pues le pasó un poco lo mismo. O sea, empieza bien, se sacó el toro con mucho garbo, ¿no? Y la primera serie bien que mal, y la segunda serie mal que mal, y de ahí a peor. ¿Sabes aquel comentario de los toreros antiguos que dice que el toro empieza cuando el toro se para? Sí. Es decir, mientras el toro va y viene, él está garboso y resuelve. Ahora, cuando hay que echar la muleta adelante y llevarle muy despacio, ya le cuesta mucho más. Cuesta mucho más. Y luego otra cosa, el lote fue bueno, fue toreable, pero tuvo un defecto, que es el perder las manos en el tercer muletazo, la fuerza justa, ¿no? Y eso también, pues faltó la sutileza para llevar a los toros despacio y que no perdieran la mano. Fíjate con qué tú has visto torear a Escribano. Yo lo he visto torear con saltillo. Le salió un saltillo estupendo el año pasado. Que es un saltillo estupendo, pero siempre son con este tipo de ganaderías que no quiere absolutamente nadie. Vimos la mitad de saltillo, aquella que eran 3 de saltillo, 3 de Valdellán, que le tocó el saltillo extraordinario y luego le tocó uno de Valdellán que se llamó Montañés, que fue un toro muy encastado y con el que tampoco. Después le salió otro. Después la de Valdellán otra vez y después esta. Bueno, ha toreado, pero lo que pasa es que yo no lo vi porque estaba en Sevilla. Toreó el día 2 de mayo, toreó otra de Pereda, que no vi. Sí, que también salió durilla. El caso es que este chico, yo no sé si con otro registro de toro, con otro registro tipo todo lo que es Parladé, podría dar otra dimensión, porque hasta ahora, con todo el dolor de mi corazón, porque fíjate que no le tengo nada, al revés, tengo cierta simpatía por él, yo veo que no puede, que se queda ahí en mitad del camino, y que ese aprendizaje tan duro que es con corridas duras, y cuando él yo creo que puede tener cierto gusto toreando, a lo mejor, no sé. Las maneras son buenas, pero aquello no se concreta. Eso lo has expresado, lo que yo intento expresar con 1000 palabras, tú lo has expresado con 2. Las maderas son buenas, pero no se concreta. Y no ha concretado ninguna. Y entonces en todas hemos visto ciertas buenas maneras, pero no ha concretado en ninguna corrida. Pero sin embargo, hemos dicho que tuvo un lote toreable bueno, pero el gran toro, o el toro mejor, le tocó al Pilar, a Gómez de Pilar, que fue el tercero. El tercero ese para mí fue el toro de la corrida. Fue el toro de la corrida. Y fue muy Atanasio él. Ese toro que, si se le hubieran hecho las cosas bien, hubiera roto, hubiera ido a más y hubiera propiciado al final
un toro extraordinario, porque tenía toda la pinta del Atanasio clásico. Fue un toro, a mí, desde mi punto de vista, muy interesante, y un toro de una gran nobleza. Y bueno, aquello no tampoco terminó Fíjate, yo le vi, o sea, a Gómez del Pilar de quiso agradar siempre, se fue a Portalayola. Voluntad toda. Pero fíjate en ese toro, y a lo mejor también por estar atorado con este tipo de toros. Y estamos hablando de un toro que es de Atanasio, cuidado, que estás hablando de un toro un tío, un tío, pero es un tío. Sí. El concepto del toro y cuando sale un toro como ese tercero, los pases tienen que ser más largos. Totalmente. O sea, el gran problema de Gómez del Pilar es el muletazo corto. Es que los pases fueron muy cortos. Muy cortos, totalmente. O sea, ese toro necesitaba los pases mucho más largos. Totalmente. Igual que decimos que al toro de Pablo Romero no te lo metas atrás porque se va a quejar. Este toro hay que metérselo atrás. Claro. O sea, son dos conceptos que a lo mejor es complicado ver, pero cada encaste tiene una forma de torear al toro bueno y al toro malo. Pero primero, y eso es lo que le pasó. Van a esta clase de corridas con el chip de que nos vamos a estar delante de un tiranosaurio rex que me va a arrancar la cabeza y no me va a dejar hacer nada. Entonces van con esa mentalidad. Creo que van con una mentalidad muy defensiva. Totalmente. Que tú fíjate, ¿tú te acuerdas de Ruiz Miguel, Damaso González, de los Campuzano, todos aquellos de los años 80 que fueron la mejor generación de corrida dura que ha habido nunca? Sí. Pues iban a matar corridas muy duras, pero tenían la cabeza muy fresca. En cuanto veían que uno era bueno, cambiaban inmediatamente el disco y lo cuajaban. En cambio, estos toreros de estos últimos años que matan las corridas duras están siempre a la defensiva, con esa mentalidad defensiva. Y así no hacemos nada. Y este no era un toro de mentalidad defensiva, era un toro de torear. De torear. Y eso lo hemos dicho con Sánchez Vara, lo hemos visto y lo hemos dicho con Gómez del Pilar, que son dos toreros que están bragados, que son dos toreros que en el fondo tienen todas mis simpatías y creo que las tuyas también, o sea, porque se entregan, Pero joder, entonces, cuando hay que torear un toro hay que torearlo. Ese toro que hubiera roto extraordinariamente, pues los muletazos fueron cortos porque engancha muy detrás. Claro. Y luego además las series eran muy cortas, porque le daba 3 y ya estaba buscando el pase de pecho. Que se afliges con hay determinados toros que hay que afligirse, pero ese toro yo creo que necesitaba ese cuarto muletazo, claro, ese quinto y el quinto claro. y levantar a toda la plaza que siempre levantas con el cuarto, ya es el plus añadido de una tanda. Y además, si siempre, Gómez del Pilar siempre ha resuelto magníficamente cuando le ha salido un toro complicado. Claro. Y en cambio con ese toro es cuando se le ven las limitaciones. Y luego un sexto de mucho temperamento. En realidad, el sexto ya es en realidad quien se llevó el lote en toda la dimensión de la palabra fue Gómez del Pilar, porque se llevó el mejor y también el más exigente, porque el sexto fue un toro muy exigente. Muy exigente. Y hubo varios cabezazos, o sea, varios enganchones que propiciaron varios cabezazos y ya el toro terminó con una aspereza total enorme. Pero esa aspereza fue precisamente por los enganchones. ¿Y por qué hubo tantas enganchones? Pues muy probablemente porque aquí, pues fíjate, es decir, igual que en el bueno le hemos dicho que el muletazo era muy corto y que fue muy en línea, pues aquí se lo quiso echar para adentro y era lo que el toro no quería. No quería. Por lo menos, como siempre lo comentamos, en los inicios de faena y más con un toro de estos confusos que no que muy temperamental, es temperamental y que enseguida te da el gañotazo, hay que torearlo más en línea, hay que llevarlo más, más. Después ya sí se podrá meter para que no te la enganche y para que pase, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, quiso estar muy de verdad con ese toro. Y con ese toro era más de tirar de oficio. Fundamentalmente yo creo que tenía la sensación de que se le había ido el otro. Eso es. Entonces esa sensación hace que tú de alguna forma quieras torear como no toreaste al anterior, porque tú en tu mente sabes que, joder, si es que no lo podía haber hecho mejor. Y luego con la espada desacertado. Y la espada no estuvo bien. Hombre, tenemos que decir una cosa, es que nosotros somos aficionados de tendido, no somos toreros, porque esta corrida la han despellejado los que se ponen delante, pero es que yo no me pongo delante, yo pago para ver un espectáculo, y por lo tanto a mí estos toros me gustan. ¿Por qué? Porque no se caen, porque se mueven, porque son exigentes y porque propician interés. Es que mi mentalidad no es la del torero, mi mentalidad es la del espectador, y por eso me gustó. Y tengo derecho a que me guste, porque yo soy el que sostengo el tinglao pagando, Y porque el buen aficionado, y yo te considero buen aficionado, y yo me considero buen aficionado,
como diría el gallo, es al que más toreros le caben y al que más toros le caben. Eso es. O sea, no solamente al torero, o sea, un buen aficionado que no somos toristas ni toreristas, que somos toreístas, o sea, que nos gustan las dos cosas, que nos gusta todo, pues lo importante es que te quepan mientras más toros mejor, y mientras más toreros mejor. Y a mí me caben muchas cosas. Me pueden caber desde los toreros cursis y ramidos hasta los toreros poderosos y los toros sosotes y con raza justa, pero que después con una gran toreabilidad, que pueda tener muchos toros, pues de todo lo que es Parladé o Domecq, hasta los toros complicados y difíciles, como son estas dos últimas corridas que hemos visto. Dos últimas corridas que han tenido mucho que torear, y que desde luego también es cierto que me hubiera gustado ver a muchos toreros de 60 corridas. Y a mí me hubiera encantado verlos. Porque hubiera sido un muy buen termómetro. Claro. Y tengo la intuición de que algunos hubieran demostrado de que están ahí porque son muy buenos, pero a otros se los hubiera visto el plumero, pero bien Totalmente. visto. Pero bien visto, porque ha habido toros muy exigentes, y que pedían el carnet de torear, entonces, pues, pero vamos, para el aficionado yo creo que ha sido muy interesante. Sí, yo estoy muy satisfecho de estas dos corridas. Este empresario, de lo que no estoy satisfecho es que a partir de ahora, lo que viene a partir de ahora, todos los jueves por la noche, que es una estupidez, pero eso es de lo que no estoy, pero de estas dos estoy. Bueno, pues te voy a dar una buena noticia que no sabes. En agosto hay toros los domingos. Hombre, pues eso es una buena noticia. Es una buena noticia, El experimento solo va a ser en julio, menos mal. Me alegro. Menos mal. Vamos, en julio no estoy en Madrid y en agosto estoy. Hemos rematado. Estupendo. Y nada, yo creo que eso, que ha estado muy interesante, y aparte ya, pues por comentarte lo que he visto fuera de Madrid, pues estuve en el día del Corpus en Toledo. La corrida de toros. La corrida de los 8 toros. Y estuve el día de San Pedro en Zamora. Y los carteles eran iguales prácticamente, o sea, en los dos sitios torearon Morante, el Juli y Manzanares, con la adición en Toledo de 2 toros más para Álvaro Lorenzo, ¿no? Y he estado en los dos sitios y se ha echado de menos el toro. Ojo, que vamos a ver, yo soy una persona, quiero ser una persona realista, y yo no pido peras a un olmo. Es decir, yo sé lo que son las figuras, los privilegios de las figuras y el toro de las figuras, pero hay que tener un cierto decoro. Y las corridas estuvieron muy rozando el límite, pues muy rozando el límite de la presentación, muy rozando el límite de la casta, muy rozando el límite de la fuerza, muy rozando el límite de todo. Y yo creo que hay que subir un punto, la raza y la presentación en esos sitios, ¿no? Y luego Lozano era uno, no sé. Uno era Lozano, otro Carlos Zúñiga, muy buenos amigos míos, los dos, pero vamos, yo creo que son conscientes de lo que he dicho, de eso, ¿no? Y quien estuvo estupendamente en Toledo fue Álvaro Lorenzo, muy bien, porque fíjate que estuvo Madrid, en Madrid, o sea, es uno de los grandes perdedores de Madrid. Sí, totalmente. Bueno, pues en Toledo estuvo muy bien. Hay que decir que el toro de Toledo no es el toro de Madrid, en trapillo y tal. Tuvo un lote mansote que se dejó hacer y le toreó muy bien. Muy ligado, que es lo que no hubo aquí. Aquí no hubo ligazón. Muy por abajo, mandando en la embestida, que aquí tampoco hubo. Mató muy bien, es decir, dio una impresión completamente distinta a la dada en Madrid, y desde luego una impresión muchísimo mejor, quedó muy bien. ¿Qué hubo más en Toledo? Pues Morante sigue con la esgafe, es decir, yo no sé quién le mete la mano, porque es que desde luego es que no hay manera de que le toque un toro que medianamente en vista, ¿sabes? Y en cambio al Juli le tocó un toro muy noble, muy pastueño de Alcurcén, que me hubiera gustado que le hubiera tocado a Morante, pero ya sabes que el dios de los toros tiene un extrañísimo sentido del humor y siempre da los lotes cambiados. Siempre. Entonces,
Al Juli le dio un toro muy pastueño de Alcurucén, bueno, pues estuvo como en un tentadero, se lo pasó muy bien, se divirtió mucho, pues le pasó hizo de todo, pero me hubiera gustado... Mató como mata. Me hubiera gustado ver a un torero de más pellizco con ese toro. Y en cambio, a Manzanares le tocó un toro con el que me hubiera gustado ver al Juli, porque la corrida de Alcurucén, ya te he dicho que estuvo justa de todo, pero tuvo un toro muy encastado, que fue uno que le tocó a Manzanares. Y con ese sí que me hubiera gustado ver al Juli. Pero claro, yo no decido la suerte. Entonces estuvo Manzanares delante de él y estuvo muy despegado, muy desconfiado. Como está siempre que el toro no le gusta y no se ajusta a su cada vez que el toro exige y repite. Y luego encima esta vez hasta mató mal. Eso es lo que dio de sí Toledo. Y en Zamora, pues 4 de Daniel Ruiz, porque hubo que remendar la corrida con 2 de Virgen María. Y el denominador común de la corrida es la justeza de todo, ¿no? Otra vez Morante, ya se sabe que le ha mirado un tuerto y me dice la gente, coño, es que siempre se apunta a las ganaderías así, es que así es lógico que no le envistan. Digo, pare, que siempre embisten en esas corridas, a pesar de que sean como sean, siempre embisten 2 y nunca le tocan a Morante, es decir, tiene mala suerte, En esas corridas, ya sabemos, a modo, justas de todo, pero siempre los 2 peores a Morante, y otra vez. Pues un lote que no valió nada, y sí que vimos algún apunte muy bueno con la mano derecha y paró muy bien un toro con el capote, pero poco más. El Juli, pues el Juli en su primero estuvo como en un tentadero, pero igual que en un tentadero. Y luego el otro sacó geniecillo y se tuvo que esmerar. Y le acabó pudiendo por abajo. Y lo que me gustó más del Juli, que hacía muchísimo tiempo que no se lo veía, fue torear muy despacio con el capote, que hacía mucho que no toreaba. Ahora abusa de los tirones. Pues toreó en Zamora con el capote muy bien, muy despacio, muy relajado. Y el gran toro de la corrida, o el toro mejor, le tocó a Manzanares. También es cierto que Manzanares tiene una cosa buena, que es que no los pega. Entonces, claro, como no los pega, y en este caso hizo muy bien, porque había allí muy poco que pegar, pues le llegan los toros pues más enteritos a la muleta. La faena no te la voy a contar porque te la conoces, pues la típica faena despegada y posturera de Manzanares, pero ay, amigo, pegó un estoconazo recibiendo que partió al toro por la mitad. Y es que Manzanares, las faenitas que hace son de una orejita, de tal, pero cuando pega esos estoconazos, pues se convierten automáticamente en 2. Porque en eso, señores, es un punto y aparte. Manzanares con la espada es un punto y aparte en la historia del toreo. Yo estoy cabreadísimo con él toda la faena, pero luego hace así, ¡pum!, se me cae la baba y digo, pues a mí no me importa que le den 2 orejas, porque es que le ha matado tan perfecto y ha sido una cosa tan contundente. Parece un rayo, es un trueno, ¡pum!, y el toro cae patas arriba. Yo solo por ese momento me gusta ir a verle. Y eso es lo que pasó. Es la reivindicación de la suerte suprema. Yo hablando de cosas que no he visto, pero por meter sí. El problema que tiene el Morante, yo creo que es muy exigente. Tiene el toreo más exigente que existe con los toros. Sí. O sea, él no sabe torear como el Juli, que el Juli siempre es el toreo menos exigente. Ponce es perfecto para el toro, le ayuda a todo, vamos. Ponce ayuda siempre al toro, el Juli ayuda... Y Morante no ayuda al toro nunca. Como el toro no se ayude él solo, nos hemos quedado sin toro. Y esa es una realidad. Sí. Por eso es tan difícil ver grandes faenas de un torero que es absolutamente excepcional y único. Sí, totalmente. Porque es lo exigente que es. Y después con Manzanares, aquí esto es para hacer una discusión maravillosa, pero yo creo que es para otra, ¿no? Es cómo se debe matar, al volapié o al encuentro, como mata, o medio recibiendo al encuentro. En función del toro. Claro, en función del toro, sí, pero fíjate que cuando matas siempre al volapié y lo coges muy en corto por derecho, y al único que lo he visto hacer esta temporada, a Roca. Esa Roca, ahí no te puedes salir. Ahí no te puedes salir. Ahí tú o le matas o te lleva. Sí. No te puedes salir. Cuando tú haces un encuentro o un recibiendo tipo Ferrera o tipo como hace muchas veces, tú estás llegando al toro y ahí sí te puedes ir. Pero Manzanares no se va, Y encima las deja en la yema el tío. Es el gran mérito que tiene, que no se va. Pero por eso digo, pero tienes menos... O sea, a mí una estocada en corto y por derecho al volapié
es la reina de las estocadas. Yo creo que está en función del toro, ¿no? Es decir, el toro que no parte, partirlo, que ya lo decía Pedro Romero, entonces, pero el toro que se te viene, pues es muy bonito verlo matar recibiendo. Es muy bonito. Lo que verdaderamente es feo es el híbrido ese con el que se mata ahora la mayoría de los toros, sí, que es a 2 metros, 1,80 metro, a 3 metros casi, con el brazo delante, eso sí que es eso una sí que es guarrería. horrible. O sea, si tú matas, claro, entre eso y el matar recibiendo, Entonces, pero entre matar muy en cortito y por derecho y donde tú no te puedas salir y te volcas y pegas el muletazo donde no ves cómo pasa. A mí esa es la gran estocada. A mí las estocadas de Roca Rey me encantan. Me encantan a mí. Como además es que hace una cosa que era muy propio de los grandes estoqueadores de los años 20 y 30, que es que hunde las espadas con el pecho, con el cuerpo. O sea, sí, es una cosa tal, pero desde luego Manzanares recibiendo... Yo no puedo decir de Manzanares, no de Manzanares recibiendo, o sea, siempre se hablaba de las estocadas del Chiclanero, pues, sí. Recibiendo, que decía que era el que mejor ha recibido toros de la historia. Siempre se habla de Pedro Romero y del Chiclanero, pues hombre, no hemos visto a Pedro Romero y al Chiclanero, pero desde luego, desde esos toreros probablemente nadie ha tenido la seguridad y de la Manzanares, certeza la implacabilidad de Manzanares, y además lo hace mucho. Es que mata mucho. Es que mata mucho. Al cabo del año así, No, y eso tiempo, es digno de ser en tiempo del Chiclanero, además, respetado. Ese 70% de las estocadas eran bajonazos, sí. eran unas cosas... Y luego estaba por allí Cúchares, que era el experto del bajonazo y del metisácaro. Sí. Sí. Pero vamos, que a mí en ese momento pues es un torero que en general no me gusta, porque es un torero superficial y muy manierista, pero que en ese momento pues yo le reconozco la grandeza, porque en eso es un torero especial. Es un torero especial, que se distingue de todos los demás. Entonces pues me gusta ir a verlo. Y se sorprenderán ustedes que no hayamos dicho nada de José Tomás, que toreó un festival en Granada, me parece, o era una corrida lo que toreó. Era una corrida ad hoc, me imagino. Bueno, pues yo no he visto las otras corridas de Granada. Supongo que serían como todas las demás, bueno, o sea, tampoco pueden ser más pequeñas que las de Zamora. No, vamos, que... ¿Ah, sí? Sí, toreó una cosa en Granada y no fuimos. Yo no fui y por lo tanto no voy a hablar de lo que no vi, porque yo creo que se está dando pues una importancia desmesurada pues a lo que es una corrida pues en una plaza de segunda categoría, ¿no? Y desde luego lo importante de la temporada se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en San Isidro, lo hemos visto, se va a hacer en Pamplona, lo hemos visto, hemos cantado pues los éxitos, hemos criticado los fracasos y desde luego pues ahí está verdaderamente lo que es el interés de la temporada. Lo otro no deja de ser pues una actuación excepcional, digo excepcional porque es una al año, ¿no? Claro, torear una vez al año es una anécdota y es algo excepcional, que me imagino que sus seguidores le siguen, y yo que he sido muy tomasista en mis años jóvenes, claro, pero yo ya no me voy a estos... No me gasto los dineros en irme hasta Granada, comprar todo un abono para ver a José Tomás, para luego que mate una sola corrida, por muy importante que pueda estar o no estar. No deja de ser una anécdota en el conjunto de la temporada. Es una anécdota en la temporada. Y desde luego lo importante está en las plazas de primera, con el toro de primera, y luego, claro, es decir, aparte de ser una anécdota, luego está el asunto del público zombie. Un público que absolutamente zombie, que va a regalar las orejas pase lo que pase para poder volver a casa diciendo que ha estado en un acontecimiento histórico, y un público que le pasan por delante los enganchones y no los ve, y los muletazos malos y los banderazos, que también los hay, y no los ve. Entonces pues claro, es decir, de entre que es una cosa absolutamente escogida, con un público que más que un público de toros, porque el público de toros lo que hace es valorar lo que está viendo y en función de esa valoración pues lo premia. No, este es un público fanático, es un público hincha, es un público hooligan, es un público de fútbol, que va a ver ganar a su equipo por goleada. Claro, en este contexto es que a mí no se me ha perdido nada en Granada y por lo tanto no estuve, ni me lamento de haber estado. Y es que ni siquiera he visto las imágenes, o sea que entonces no lo vamos a comentar. No lo vamos a comentar porque es una anécdota desmesurada, y desde luego lo importante pues está donde... pues en otros sitios. Es que la anécdota está en que un torero que se dice en activo no puede ser torero en activo toreando una corrida. Una corrida al año. O sea, eso, pues bueno, lo hará por satisfacer su ego,
por lo que tú quieras y con sus seguidores que van a verle ese día excepcional que torea esa corrida una vez al año. Pero un torero en activo no puede torear una corrida al año. Y mejor dicho, no se le puede dar bola de que haya toreado una corrida. Y luego encima con un rejoneador para que encima no haya nadie que te pueda mojar la oreja, que nadie te quite el protagonismo. Y otra cosa, o sea, todos sabemos, primero, el toro de primerísima categoría en el campo no abunda, se tienen que lidiar todos, y todos sabemos pues que en las plazas provincianas habrá que llevar pues otro toro más a modo. Todos sabemos también pues que las figuras siempre se han aliviado en esos sitios, y no lo vamos a criticar, pero al menos las figuras estaban en las plazas, aunque había alivios en Tomelloso, en luego venían a Madrid, luego iban a Madrid, luego van a Bilbao, van a Sevilla, van a Bilbao, van a Madrid, van a Pamplona. Y se alivian tres, pero hay tres que no se alivian. Es decir, los alivios en las plazas secundarias pues siempre han existido, pero por lo menos las figuras 10 veces al año daban la cara en los sitios importantes. Entonces, es lo mínimo que se debe pedir. Entonces, pues esta clase de apariciones, pues yo creo que hay que ponerlas en su sitio y desde luego hay que desmontarlas pues del pedestal en el que se les ha subido, ¿no? Y por lo tanto no fuimos a Granada, no hemos visto las imágenes, probablemente no las veamos y lo más cojonudo, no nos lamentamos. No, es un torero que es un grandísimo torero que está retirado y que se divierte con una corrida al año que la va a ver el público y bueno, pues digamos, da color y vida con sus seguidores. Ojo, que está muy bien y tiene su derecho, pero que no me lo presenten como acontecimiento histórico. No lo es, es que no lo es. O sea, que nos lo presenten como lo que verdaderamente es el divertimento de una gran figura del toreo que se ha retirado y que va, como iba en su día a Belmonte, pues él se viste de luces o como lo hacía... Hombre, has puesto muy mal ejemplo. Sí, perdón. Porque Belmonte, en el año 34 y 35, que son sus dos últimos años, fue a todas partes. Fue a Madrid. No, yo estoy hablando... Fue a Sevilla. Muy posteriormente. Fue a Pamplona. Fue a todas partes. Un Belmonte muy veterano, que era un hombre de 40 años. Fue a todas partes. No es el ejemplo. Y luego, ¿qué hacía? Luego, después de la guerra, era rejoneador. Pero luego lo que le gustaba era bajarse. Entonces ponía dos rejoncillos a caballo, un par de banderillas, pero todo el mundo estaba esperando a que se bajara del caballo. Y se bajaba del caballo, le toreaba con su estilo inimitable y todo el mundo tan contento. Pero nadie lo sacaba de quicio. Se sabía, Belmonte pues torea sus festivales y de vez en cuando se baja del caballo. No, es que esto es una cosa sacada de quicio. Seguramente no ha sido la mejor ocurrencia. Pero es un torero que está retirado y que quiere darse el gusto de torear una corrida todos los años. Y eso es lo que hace. Sí. Pero es un gran torero que está retirado y ahí se queda. Entonces, tú puedes aceptar ir a ver a ese torero retirado, verle una corrida de toros o no. Y yo soy de los que digo que no me gasto mis dineros para ver un torero retirado y tú tampoco. No, yo desde luego no. Ojo, que a mí no me duele el dinero. Pero que no, pero que en vez de irte a Granada, pues te vas a Pamplona o te vas a Pamplona, media hora. O a Bilbao. Exacto. O a otros foros. Y entonces, pues eso, pues que no nos vamos a subir al carro triunfalista y no vamos a comentar la enésima corrida histórica, porque desde luego las corridas históricas tienen lugar en otro lado, en otras partes, y desde luego ha habido mucho histórico este año. Por ejemplo, las 4 orejas de Pablo Aguado en Sevilla. Eso puede ser histórico. Eso puede ser histórico. Y puede tener una trascendencia en el futuro. Vamos a ver cómo evoluciona, porque también a veces estamos exigiendo a alguien que tiene muy pocas corridas de toros hechas. Es verdad que tiene una estética absolutamente diferente y una personalidad pero eso ha sido lo histórico de esta temporada. Pero de momento lo más histórico de esta temporada, sin lugar a dudas, han sido las 4 orejas de Pablo Aguado. Totalmente. Como lo histórico en su día de José Tomás, pues fueron sus triunfos en Madrid en el año 96, 97, 98, que por cierto, entonces no llenaba las plazas. Sí, no, llenaba Madrid. Y son sus grandes faenas, pero por ahí no llenaba. Sí, las faenas de los años... Sí, hasta pero ahora... Te quiero decir, lo último histórico de José Tomás, si quieres, fue los 6 toros de Nimes. Yo lo pongo como histórico, lo último.
aunque tú le pones menos. Yo soy a menos. Yo soy a menos. Pero vamos, evidentemente, pues ahora pues eso es una corrida pues en plaza secundaria. Pero hay que darle ahora mismo la es otra importancia. historia, que no es comparable. O sea que nada, que vámonos a Pamplona. Vámonos a Pamplona, que eso es importante. Porque dicen que a Pamplona hemos de ir, ¿no? Pues nada, pues una bota. Iremos un año más, y pues aquí se lo contaremos. Muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros y nada, y ustedes sigan viendo al toro por los cuernos.